Bueno, queridos patitos, tenemos aquí el libro Tres asesinos de Kotaro Isaka. Es un libro que viene precedido por Bullet Train, Tren Bala, o en japonés sería Shinkansen, que no tiene por qué ser el título del libro en japonés, pero Tren Bala en japonés es el conocido como Shinkansen. Este libro, el título original es Grasshoppers. Grasshopper en singular. La primera edición viene a ser de 2023, pero resulta curioso que la publicación original en japonés bajo el título Grasshopper es de 2004. Es decir, ha tardado casi 20 años en llegar la traducción al castellano. Lo cual, sin duda, ha tenido que ver la influencia de la película más allá de la novela de Bullet Train. Esto viene a ser una especie de precuela. Precuela de aquella historia con un personaje que luego comentaremos, no es por hacerme el interesante, aparecerá y que aparecía en Bullet Train y que tenía su importancia en la configuración de la trama. Evidentemente, esta es una novela que, como se ve, tiene sus paginitas, tiene 400 páginas, que viene de Destino. Destino, pues hemos podido ver unos cuantos libros de Destino de varios autores del Estado español. Mujeres, fundamentalmente mujeres, con sus libros, novelas, traspasando el material desde la cabeza a lo que es el material fungible, lo cual es agradable y agradecido, pero mm, hay dos vertientes que comentar con este libro. Una, es un libro bastante sencillo en la trama y que no tiene esas complejidades que uno pueda pensar de filosofar, de el ámbito de conspiración, de traducir en parrafadas largas de lo que uno está viendo respecto a la interacción con propósitos muy elevados de instituciones que participan. No, 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 no. Estos son personajes que vienen, van, hacen sus cosas y nada más. Pero por otro lado, es interesante decir que, y esto no solamente lo hace Kotaro, es aparentemente sencillo, pero complejo. Lo hacía, por ejemplo, Alfred Hitchcock en el ámbito cinematográfico. Eso sí, él lo que hacía era coger libros que no valían ni un pimiento para él hacer la adaptación cinematográfica teniendo la idea de que pudiera ser mejor que el libro garantizado. Porque si coges un libro que es cojonudo, entonces es complicado, porque la comparativa del lector que ha leído el libro con respecto a la persona que luego va a ver la película, ahí Sir Alfred Hitchcock tenía una visión bastante clara de lo que correspondía. Pero ese juego que hacía Sir Alfred con el elemento de información que podía tener el espectador y el que tenía el protagonista en ese momento y la idea de nosotros saber más que el protagonista y por lo tanto inquietarnos, estar inquietos porque sabemos lo que el protagonista va a vivir adelantados, pero digamos que podríamos avisar al protagonista y no podemos, porque estamos fuera del libro. Y nos gustaría decirle, que no es por ahí, o por ahí es una trampa. Y también con una capa superpuesta respecto a jugárnosla, porque el autor lo tiene incorporado y cuando nosotros creemos que va por aquí, entonces él va por ahí. Y por tanto hay ese juego de espejos, ¿no?, que la novela trata de establecer con nosotros como parte intrínseca de la propuesta literaria. Y por tanto, tal vez rebaje la intensidad de la densidad, pero a cambio tenemos este juego en donde las partes evolucionarán hacia un final que no sabemos cuál va a ser y que no viene sino en el ámbito de los que hayan leído primero Bullet Train y después esta.
tal vez prejuzguen de cuál va a ser el horizonte y piensen cuál va a ser el destino, cuál es el camino, cuáles van a ser las motivaciones de los actores y por tanto tengan una visión que no se ajustará a lo que el autor proponga. ¿Cuál es la propuesta en definitiva? El señor Suzuki, que ha visto cómo sus posibilidades familiares han desaparecido porque ha sido asesinada su mujer y trata de hacer venganza. Pero evidentemente una venganza distinta de la que tenía el protagonista en Bullet Train respecto a su hijo, que estaba aparentemente secuestrado, pero luego tuvo ese accidente desde la azotea y con ese criajo, que en la novela es un crío, pero en la película es una chica. El cambio de género, a veces, entre comillas, hay que hacer. Y que lo obliga a una serie de cosas dentro del Shinkansen donde se acumulan una serie de personajes que van tejiendo una trama que se resuelve al final de la línea. Al final de la línea. Lo cual es interesante porque aquí se hace una serie de guiños a eso, a toda esa situación del tren, del Shinkansen, de los asesinos, porque hay tres. El ámbito del libro hace referencia a esos tres asesinos, que son la ballena. La ballena es un tipo alto, grandote. Conceptualmente podría ser como el amigo Alberto Pleguezuelos, pero evidentemente no es tan bondadoso como Alberto, sino es una persona que es simplemente asesina. Eso sí, no lo hace con sus manos. Lleva una pistola, pero no está cargada. Simplemente es un genio del palique. Le contratan a la ballena para que vaya a donde le toca. Y se pone a hablar. Se pone a conversar con la futura víctima para que éste o bien se cuelgue o se lance por la ventana o cualquiera de estas cosas que uno puede hacer. Con la idea de que no se manche las manos, pero digamos que ese es su método, es su arte. El arte de la ballena es provocar que la otra persona se automoricione. Luego tenemos la cigarra. La cigarra es un agente libre, pero con un muchachito que está detrás, que es el que le gestiona la agenda. Esta agencia parece que tiene solamente un agente, un sujeto, que es esta cigarra. Y mata con cuchillos. Es experto con lanzamiento o el manejo del cuchillo. Lo cual, bueno, seguro que es una de estas formas muy variadas de utilización de armas blancas para la liquidación de personas. Y ahí tenemos luego, pues ciertamente, un paralelismo con los personajes de la película de Sandra Bullock y el señor Brad Pitt, que, bueno, pues de fondo, pues ahí está lo de el Shinkansen y la película como reflejo. Cogidos estos dos, a pesar de que en principio la novela eran todos personajes japoneses, pero se introducen esta amplitud para la mejor venta de la película en el occidente. Eso sí, hemos de decir que el hecho de que la novela de esta precuela de Bullet Train se estrenara en Japón en 2004 significa que ellos hacen su cultura para ellos mismos, lo cual tiene permeabilidad con respecto a los mangas. Respecto a la idea de que si sus libros, ya sean mangas, novelas, lo que haga falta, llegan a ser traducidos a otros idiomas, bueno, se mira, sobre todo los mangas, se mira con mucho cuidado, solamente si les interesa. Hacen espionaje prácticamente de a ver a quién les van a vender su tesoro.
Porque, a diferencia de las adaptaciones de ciertas novelas occidentales en películas occidentales, ellos tienen muy claro que lo importante es el contenido. Y que la suficiencia financiera les basta con lo que recaudan en Japón. Y por tanto, no merita el hecho de vender su producto para Occidente si este va a ser mediatizado, por ejemplo, con propuestas ideológicas que vayan a transformar la propuesta original en algo completamente distinto. Y seguramente por eso, solamente el éxito de la novela y, evidentemente, tamizado por la película Bullet Train, es por la que han venido más libros. Teniendo claro que había un cierto público creciente que podía permear a la compra de este libro, es decir, Tres asesinos. Y ahí tenemos ciertamente esa formulación distinta de esos dos personajes, llamémosle el contratista y el soldadito que va con los cuchillos a ejercer su profesión. Habla del sector, del ramo, el ramo de los responsables, que todos se conocen, como si fuera el ramo de los pasteleros, el ramo de los panaderos, de los carniceros, de los pescadores. Bueno, pues resulta curioso. Y tenemos un tercer personaje, el tercer asesino, que es el empujón. El empujón sería simplemente alguien que aprovecha los pasos, como el de Shibuya y otros, en las ciudades de Japón, y mientras la gente está esperando a cruzar, ay, este empujón no tendría trabajo en Santander, porque pasan por donde les da la gana y no tiene por qué ser en el paso de cebra. Incluso cuando está en rojo, parece que está en verde para los santanderinos. Lo cual, evidentemente, el empujón pues tendría que emigrar a otra ciudad o a otro país y no podría hacer de las suyas en Santander. Pero bueno, dejando de lado que el empujón tendría una kriptonita, ¿no?, en la capital de Cantabria, pues evidentemente el empujón pues trata de evidentemente hacerse el longuis, ¿eh? Yo empujo, le tiro delante del camión, del coche o de lo que sea, la furgoneta. Y luego, no, yo no he hecho nada. Ah, bueno, pero para cobrar, sí, he sido yo, claro, claro. Y por lo tanto ahí tendríamos estos tres asesinos que hay un motivo, hay un momento en el que se produce esa catalización, que es el hecho de que hay una empresa en que está el hijo del jefazo, que es donde ha habido esa situación en la que este hijo le ha matado a la mujer de Suzuki. Él acaba investigando, acaba conociéndolo y se mete en la organización que es una empresa llamada Fräulein, de cariz alemán. Ay, cuando los alemanes y los japoneses se llevaban bien. Ay, bueno, esto el amigo Rubén Villamor sabe bastante de cuando eran amigos, amiguis, súper... Bueno, ahí estamos. Y que, evidentemente, ahí tenemos el asunto en el que él trata de hacer la venganza, de venganzar a su mujer. Y por lo tanto, ahí tenemos una formulación en donde resulta curioso, porque el niño será empujado en un pasto de cebra. Y por tanto no se podrá hacer la venganza. Aparentemente está muerto. Y entonces las Fräulein quieren venganza del Vengador. Que dicen, será el empujón. Entonces vamos a buscar el empujón. Y luego confluyen la cigarra y la ballena, confluyen por ahí, que están en el universo. Por lo tanto, es una novela que básicamente es una especie de road movie, el literario, por supuesto, no estamos hablando de una película. ¿Hay una película? He visto como que hay una película del 2015, por tanto sí, la novela es de 2003, 2004, entonces la película esa que he visto de 2015 es sobre este libro. Ya vamos a mirar a ver si es cierto o no, porque en todo caso serían con actores japoneses. Y una película desconocida, hasta mi conocimiento. Y tenemos por ahí el avispón. Tenemos una mención del avispón
como un personaje que luego era importante en la secuela, que es la de Bullet Train. Que esto me da pie a una pequeña reflexión, y es el hecho de que, lo mismo que en 2003 tenemos Matrix Revolutions, porque era 2002-2003, Reloaded Revolutions, después de 1999. La película que copió a Dark City, la película de las proyas, ¿eh? Hay quien dirá, no, Matrix es original, súper original, todo lo cuenta sin haberse visto antes. Claro, claro, muchachos, por supuesto, eso, completamente verdad. Es la primera vez que se ve todo eso. Bueno, pues en Reloaded y Revolutions tenemos ahí el personaje del maquinista, ¿no? Esto de él, no sé qué, como si fuera el único. Todo el mundo sabe al que se dedica eh, por el nombre, el de la profesión. Es él. Todo el mundo está pendiente de, oh, ha llegado el no sé qué. Oh, tienes que buscar al no sé cuál. Oh, qué bien. Qué difícil. Y por tanto, esto de la ballena, el empujón, el avispón, la cigarra, resulta un poco así curiosones porque se pone el foco, pareciera que en un negocio de muy pocas personas y por tanto solo tendría sentido ese apodo dentro del marco de un grupo que todo el mundo se conoce. Y, por supuesto, la derivada legal, que evidentemente no significa sino el hecho de que es una novela, que es literatura, pero evidentemente socializar la idea de que cualquiera puede matar a cualquier otra persona y no hay ninguna consecuencia porque el material legal no se ve ni se le espera. Es decir, aquí la policía, los tribunales de justicia, todo el mundo debe de estar untado o de no existir en este universo porque no existe ningún peligro para los liquidadores para ejercer su tarea dentro de su rubro y por tanto se haría la idea de, por lo tanto, el señor Suzuki entonces tendría la lógica que se tomara la justicia por su mano porque entonces si no hay justicia entonces lo puede hacer y no solamente lo puede hacer sino que sería su justa venganza, su justa y auténtica respuesta. Pero, evidentemente, me imagino que el Estado de Derecho existirá en Japón, que existirán tribunales de justicia, policías, dentro del ámbito institucional, político. Toda esta novela está bastante descrita de los políticos, entre comillas, y no les deja ningún lugar bien. No se crea ninguno, ninguno va a cambiar nada, nadie va a hacer nada. Y por lo tanto, los políticos, pues mejor pueden desaparecer o no desaparecer, pero no hay ninguna credibilidad, ni confianza, ni ningún elemento positivo en ningún político a lo largo de la novela. Sino chismosos, conspiranoicos, buscar tres pies al gato. Es una vertiente, es interesante. Si uno trasciende lo que es la propia aventura y se pone a pensar que evidentemente esto no es ni deseable ni plausible en un escenario general, porque una cosa es ver todas estas historias desde la barrera, como los toros, y otra vivirla dentro. Otra estar dentro de esta historia, dentro de este escenario, y vivirlo de primera persona. Seguro que nadie querría estar en este mundo, en el mundo de esta novela. Pero, evidentemente, como es una novela, lo sabemos, hay una distancia física, porque evidentemente desde aquí, Occidente, Occidente euroamericano, seguramente tú, querido espectador, es o bien americano o bien europeo. Evidentemente Japón queda bastante lejos y no solamente eso, sino que además hay un elemento de distancia entre la propuesta literaria y la vida real, fuera del libro. Pero evidentemente hay que decir que ninguno querríamos este tipo de sociedad vivirla como un elemento plausible, donde la vida es algo con tan poco valor, con
tanta capacidad para generar reacciones impulsivas. Evidentemente, esto acabará aterrizando sobre la familia del empujón y la idea de que la cigarra y la ballena acabarán convergiendo porque también acabarán buscando al empujón. Y ahí estará el señor Suzuki con sus tensiones personales acerca de dilemas respecto a informar, no informar. La ubicación la pone al servicio de su presunta venganza, si ha terminado o no. Y por tanto ahí será la culminación de toda esta búsqueda respecto a elementos que en un momento dado uno se puede llegar a perder de por qué pasan las cosas, pero eso también es cierto que en la vida de las personas a veces te metes dentro de un túnel en el que al principio sabías para qué era, y luego pues las circunstancias van cambiando y luego no sabes muy bien para qué era, pero tú sigues para adelante porque la inercia te lleva dentro de esa situación para seguir tirando hacia adelante, vaya a donde vaya, porque evidentemente hacia atrás no puedes ir y no hay vericuetos para salidas laterales porque como el personaje de Suzuki estás solo. A veces puede pasar que estés solo y por tanto no haya ninguna posibilidad para historias alternativas. Es una historia, por lo que digo, que es relativamente interesante, relativamente ágil, bastante simple, por lo que he comentado, que tiene esa complejidad intrínseca a la situación de los juegos de espejos, la idea de establecer ese marco de referencia para que entremos dentro del juego y que seguramente no será tan fácil como aparentemente pueda ser, y a los hechos me remito de que si fuera tan fácil, coged elementos, te reto a ti. Y si lo consigues, vienes y nos lo explicas y yo seré el primero en comprarte la novela. Coger elementos sencillos. Suzuki. Venganza personal. 3 asesinos. Y conjugarlos en una trama que vaya avanzando sin hacer ninguna extrapolación de elementos supra historia. Es decir, aquí no hay mención, bueno, está mencionado, pero así a bola pluma, como elementos justificatorios dentro del ámbito de la propia historia. Pero no hay menciones grandilocuentes a entornos externos tipo religioso, implicando a figuras religiosas del exterior. Hay implicación a primeros ministros, reyes, emperadores, respecto a que participen de una trama exterior. No hay guerras ni grandes estructuras mafiosas en el exterior, cosa que la hace esta historia más pequeña, más íntima, si se quiere, que incluso que Vale Train. Y por tanto, evidentemente hace ese paso de ser una historia pequeñita para luego, en la secuela, que es Vale Train, ampliarlo a otro escenario distinto. Pues te reto a eso, que con unos elementos pequeñitos, humildes, sin ninguna pretensión, pensando, por ejemplo, en historias como El hombre de Man from Earth, El hombre de la Tierra, 2007, aquella película intimista en una caseta en Arizona, algo parecido como conceptual para hacer tu historia que con elementos tan pequeñitos como este puedan hacer un libro de 400 páginas como este, 3 asesinos. Yo creo que hay muy pocos que puedan hacerlo. No quiero desmerecerte y seguramente le vas a poner la mayor de las ilusiones y de los empeños, pero yo creo que es una propuesta que está bien y que en buena medida es irrepetible y seguramente si alguno intentamos hacer algo parecido vamos a fracasar a la hora de equilibrar la ausencia de información con la interesabilidad y el ámbito de ese juego que he comentado respecto a tratar de enlazar el espectador con los actores participantes tanto en un lado como en otro de la persecución. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco.
Agur, Berobat, Betty Gelpian.